2, 1, ya. Buenas noches. Voy a presentar a mi grupo que conforma Jerica Alfaro, quien les habla, María Fernanda Saldúa, Brandon Bendezú y Alexandra Segarra. Hoy vamos a aplicar la participación número 2. El caso, por favor. El enunciado dice así: la empresa Delicias del Horno SAC produce tres tipos de productos diariamente que son el pan francés, el pan integral y los panes especiales. Cada tipo de pan genera una ganancia distinta. En el caso del pan francés, está 8 soles la unidad, el pan integral está 2 soles la unidad y el pan especial 4 soles la unidad. Asimismo, la panadería tiene algunos requisitos, como que tiene un máximo de 6 unidades de capacidad productiva. Asimismo, también, de igual manera, producir panes franceses y especiales consume recursos, mientras que los panes integrales ayudan a reducir ese consumo. La combinación total debe mantener dentro del límite disponible. Asimismo, la panadería tiene un déficit inicial de 4 unidades en la combinación de panes por pedidos pendientes, lo que obliga a la panadería a ajustar la producción diaria para compensar esas diferencias. El tiempo de trabajo del personal es limitado y es equivalente a 8 unidades de tiempo productivo. La producción total debe mantenerse dentro de ese límite y, bueno, la panadería busca maximizar su ganancia diaria. Primer paso, tenemos que definir las variables. Tenemos los tres tipos de panes, que es el pan francés, integral y especial. El pan francés lo llamaremos X1, integral X2 y especial X3, y asimismo ponemos los costos de cada uno. Luego vemos la función objetivo, que es maximizar la ganancia de la panadería. Doy paso a mi compañera para que diga las restricciones del problema. Ok, en las restricciones del problema vamos a tener básicamente lo que son las limitaciones reales del problema, es decir, hasta dónde podemos usar los recursos disponibles. En este caso, tenemos la primera restricción, donde x sub 1 menos x sub 2 más 4x sub 3 es menor o igual a 6. No puede superar 6 unidades del recurso 1. Esto puede representar tanto tiempo, materia prima o capacidad. En la restricción 2, donde tenemos que x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 es menor o igual a 4. El consumo del segundo recurso está limitado a 4 unidades. Aquí sub 1 reduce el recurso disponible y el recurso 2 y 3 lo consumen. En cuanto a la restricción 3, vamos a interpretar que el uso del tercer recurso no puede acceder a 8 unidades. Entonces el segundo recurso tiene un mayor impacto porque se multiplica por 6. Luego tenemos la condición de no negatividad. Esto implica más que todo que no se pueden producir ni asignar cantidades negativas. Siguiente, un favor. Bien, vamos a tocar lo que es el modelo matemático. Aquí lo que vamos a hacer es adaptar el problema para poder resolverlo con el método simplex. Ya que el simplex no trabaja con desigualdades, por eso hay que transformarlas. Primero tenemos que convertir de manera estándar todas las restricciones del tipo menor o igual, se convierten en igualdades usando variables de holgadura, donde el recurso 1 es holgadura de la restricción 1, holgadura de la restricción 2 y holgadura de la restricción 3. Siempre son mayores o iguales a cero. Entonces, en la restricción 1, aquí la holgadura 1 indica cuántos recursos del primero no se utilizan. En cuanto a la restricción 2, mide el recurso sobrante del segundo límite. En la restricción 3, indica el sobrante del tercer recurso. La función objetivo original, que ya había mencionado mi compañera, esto se pasa todo al lado izquierdo, ya que en el método simple vamos a utilizar tablas y entonces trabajamos con el cero. Eh,
Dado esto, se plantean las restricciones del problema, las cuales representan las limitaciones, ¿no? Esto con los recursos disponibles, entonces estas restricciones se transforman en igualdades mediante variables de holgadura para poder aplicar el método simplex en las tablas. La función objetiva se expresa en la forma estándar, quedando el modelo matemático listo para construir la tabla inicial y continuar con la solución. Le doy paso a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, pasamos directamente a lo que ya sería la tabla inicial según los valores de las ecuaciones que ya tenemos según el modelo matemático de simplex. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor más negativo en la fila Z, que sería el indicador de entrada, y posteriormente realizaremos lo que sería la prueba del cociente, donde se encuentra la columna de pivote o la R, que es de solución, ¿no? Para poder determinar la salida. Es así que encontramos una tabla ya mostrada aquí, donde se tienen tanto las variables establecidas como los panes, como las variables de holgura, ¿no? Entonces podemos ahí encontrar que de entrada está el x1, que se encuentra en la columna con el -8. En salida tenemos de la variable holgura del S1, que está con la fila con el menor cociente positivo, que sería el número 6. Y por último, el elemento pivote, que sería el número 1. Una vez obtenido esto, vamos a pasar a lo que sería la interacción con Gauss-Jordan, donde vamos a transformar esta columna del x1 en un vector unitario según los valores del 0, 1, 0, 0. Es así que vamos a tener nuevas filas, tanto como el x1, la fila z, la fila de la holgura S2 y la fila de la holgura S3. Como resultantes, vamos a tener la tabla final que se encuentra aquí abajo, con los valores ya acontecidos. Entonces, de acuerdo a esto, se va a proceder a hacer un análisis que lo va a explicar mi compañera. Continuando con el análisis de optimización. En la fila Z todavía queda un valor negativo que es -10 en la columna X2. Bueno, vamos a explicar cómo entra esto en X2. La prueba de cocientes en la fila X1 daríamos a conocer que no aplica. En la fila S2, que es 10/0, no aplica tampoco. En la fila S3, que es 2/-5, tampoco no aplica. Bueno, se podría decir, como no hay cocientes positivos para elegir una fila de salida, el problema se considera no acotado en la dirección de X2. Sin embargo, para fines académicos y basándonos en la capacidad de recursos reales, la solución alcanzada en la primera interacción es la más lógica, ¿no? Bajo las restricciones que se están dando, ¿no? Como ya vinieron explicando mis compañeros. La interacción de resultados para maximizar las ganancias del delicias del horno SAC. Aquí lo que se debe hacer es producir 6 panes franceses, es decir, que en la fila X1 es que es igual a 6. Eh, no se deben producir panes integrales ni especiales, que vendría a ser 0, en la fila X2 sería 0 y en la que vendría a ser 0,x3. Entonces la ganancia máxima diaria serían de 48 soles. Bueno, en conclusión llegamos a decir que la empresa de delicias del horno SAC aplica, o sea, el modelo de programación lineal del método simplex, es decir, que consiste en concentrar la totalidad de su capacidad operativa de producción de panes franceses. Eso sería todo. Gracias.